¿Qué tal a todos? Les habla Lee Cloney y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC 17, las actualizaciones desde diciembre de 2015 a la fecha. Nos encontramos en nuestro capítulo número 17 de Fundamentos de Pintura. Vamos a ver el tema número 79, que es el pincel histórico. El pincel histórico se encuentra del lado izquierdo, aquí. Vean ustedes, dice herramienta de pincel de historia y abajo dice pincel histórico. Lo señalamos y para poder entenderlo voy a abrir las propiedades de este pincel para que ustedes vean cómo aparece la figura de esta misma fotografía. Y lo que hace esto es que, de acuerdo a como estemos pintando, si nosotros hacemos más pequeño o más grande nuestro pincel, pues regresará tomando en cuenta esta figura. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el pincel nosotros podemos pintar en una forma grande y tal vez hacerla grotesca una parte de la fotografía, y si hacemos más pequeño el pincel o la punta del pincel, lo hacemos más fino, tomando en cuenta siempre esta figura. Se los voy a mostrar para poder entenderlo. Vamos a buscar el puntero, vamos a buscar el que estábamos usando, este que se encuentra aquí. Y fíjense, mi puntero se encuentra chico. Si yo lo hago grande, fíjense ustedes, de este tamaño, y pinto estas partes, fíjense cómo se echa a perder la fotografía, o lo pinta de una forma muy grotesca, como podrán ver. Pero si yo tomo en cuenta nuevamente la fotografía y vamos a hacerla más pequeña, vamos a hacerlo más pequeño para que ustedes me puedan entender, ahí tienen ustedes, y lo vuelvo a pasar, lo que va a considerar el pincel histórico es cómo se vería si esta fotografía estuviera de esta manera realmente nueva, sin haber sido tocada, y le pasara nuevamente el pincel, cómo se vería. Fíjense cómo la va corrigiendo nuevamente, vean. ¿Por qué hice más pequeño el pincel? Fíjense ustedes cómo, entonces, de acuerdo al tamaño del pincel, nosotros podemos ir cambiando una fotografía. Fíjense ustedes cómo va cambiando esta fotografía. Si yo tomara también otro punto, vamos a poner este, por ejemplo, igual trabajaría de la misma manera. Eso depende mucho de lo que quisiéramos hacer. Pero vamos a suponer que lo quiero hacer más grande, porque quiero hacer una pintura, vamos a decir, exótica o cambiante. Entonces vamos a suponer que esta parte de la punta la quiero cambiar, y vean cómo la cambiaría. Fíjense, y este también. Vean cómo cambia de tamaño, pero si este mismo le hago más pequeño, como les decía, y vuelvo a pasar en esa parte, fíjense cómo va regresando a las partes que nosotros estamos pasando, y por eso creamos una nueva figura de la fotografía. Y además tenemos estilos de fotografía, de pintura. Por ejemplo, si nos vamos a esta parte, vemos que podemos señalar cualquiera de estos que se encuentran acá. Por ejemplo, podemos crear dibujo al óleo, espátula, champán, bolas de algodón, fíjense, flores. Y para verlo y puedan ustedes comprender cómo podemos trabajar con estos pinceles históricos, vamos a hacer lo siguiente. Si a ustedes no les apareciere alguno de estos que ven aquí, pues hay que añadirlos. ¿Cómo los añadimos? Vamos a este icono que se encuentra aquí, le hacemos clic y vamos a buscar, como hemos visto en otras herramientas, que busquemos pinceles de artista, y aquí está el histórico. Al poner histórico nos aparece esta ventana y le pondríamos añadir, y aparecerían todos estos que se encuentran aquí para irlos revisando y practicando con ellos. Y por ejemplo, aquí tenemos dibujo al óleo, como podrán ver, lo podemos señalar y vamos a ver cómo pintaría esta parte. Fíjense, voy a pintar aquí, vean, de otra manera hace el dibujo. Fíjense ustedes, podemos ir revisando cada uno de ellos. Vean cómo se ve viendo como pintura lo que es mi fotografía. Vean ustedes, podemos seguir revisando. Vamos a escoger otro, vamos a escoger puntillismo, lo señalamos y fíjense cómo cambia.
pinta de otra manera también. Vean cómo va cambiando la fotografía. Podemos escoger otro para que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, si le ponemos marcas de hojas, me voy a acercar para que ustedes puedan apreciar esto que está haciendo. Vamos a acercarnos, vean ustedes. Y si yo le pongo el de marcas de hojas y pinto, pues vean que son unas hojas, forma de hojas como estamos pintando, como también podemos escoger. Ahora les voy a mostrar otro. Mariposas, fíjense. Vean, aquí se ven unas maripositas y el dibujo va cambiando totalmente, vean. De acuerdo a lo que estamos manejando, aquí tendrán ustedes el dibujo. Estamos viendo las mariposas, ¿verdad? Y otro que podemos utilizar acá son el de flores, fíjense. Voy a poner el de flores. Y fíjense cómo es otro patrón el que se utiliza en cada uno de estos que estamos utilizando. Y podemos ir cambiando entonces nuestra fotografía, creando un aspecto de pintura, fíjense ustedes. Me voy a alejar para que ustedes vean cómo se ve. Parece una pintura realmente. Quiero mostrarles otro tip que podemos utilizar en nuestras actualizaciones, que es poner una nueva capa, ¿verdad? Vamos a crear una capa nueva. Esta capa nueva la vamos a rellenar. Entonces nos vamos a edición, vamos a rellenarla de blanco. Ahí está, blanco, ok. Y para poder ver ese blanco a través, porque no vemos nada, le bajamos la opacidad. Vamos a bajarle y va apareciendo, fíjense, nuestra pintura. Para poder crear encima de ella otra capa. En esta capa le pondríamos, no sé, blanco nada más. Blanco. Y crearíamos otra capa. Vamos a crearla. Donde sería pintura. Fíjense lo que vamos a hacer. Y en este de pintura voy a crear no voy a crear, sino voy a buscar un estilo de siempre de mi pincel histórico. Entonces busco nuevamente mi pincel histórico, ahí está, y voy a buscar aquí en el estilo que quiero. Le vamos a poner ¿qué será? Vamos a ponerle dibujo al óleo y aplicarle un estilo nuevo. En la parte de aquí arriba está el menú de estilos. Está en toque de pintura, podemos ponerlo en corto apretado, medio apretado, largo apretado. Voy a ponerlo en corto apretado y fíjense lo que vamos a pintar. Entonces ya voy a hacerlo un poquito más grande también mi pincel. Vamos a hacerlo más grande, vamos a tomarlo por acá, más o menos. Y empezamos a pintar y fíjense lo que estamos logrando. Otro tipo de aspecto a nuestra fotografía. Vean cómo lo voy pasando y cómo va cambiando, vean. Y ahorita van a ver el efecto que vamos a causar debido a que le pusimos esas capas, ¿verdad? Para poder trabajar y poder ver dónde estamos pasando este efecto. Podemos pasar también aquí un poco a las hojas. Vean ustedes, también por acá. Y vean cómo ya nuestra fotografía parece una pintura. Entonces regresamos al blanco, que acuérdense que lo pusimos en una opacidad del 34 y podemos regresar esa opacidad y fíjense cómo se ve nuestra pintura. Puedo regresar nuevamente a la de arriba, a la capa, y vamos a seguir pintando, vean, para que vayamos creando nuestra pintura que nosotros estamos creando en esta forma tan espectacular con el pincel histórico. Y acuérdense, si yo hago más pequeño, regresamos nuevamente, vean, y vamos creando la pintura que nosotros queremos de nuestra fotografía. Esta es una forma muy creativa, ¿verdad?, de lograr lo que nosotros queremos. Podemos regresar la opacidad, vamos a poner en el blanco, vean ustedes, para ir revisando nuestra fotografía. Podemos cambiar nuevamente nuestra herramienta. Vamos a ponernos bolas de algodón. Ahí tienen ustedes. Está pequeño.
Y si yo señalo lo de la pintura, la capa, y lo voy pasando, va cambiando nuevamente, fíjense. Que era la característica principal del pincel histórico, que cada vez que yo pase siempre va a regresar a esta fotografía y va a sentir el cambio como si lo estuviera aplicando por primera vez. Y por eso podemos tener en nuestra fotografía partes de diferentes formas. Vean esto que acabo de crear. Le vamos a quitar nuevamente la opacidad y vean ustedes lo que hemos creado ahora en esta foto. Vamos a volver a regresar para que ustedes vean cómo vamos cambiando todo lo de esta fotografía. Entonces seguimos pintando aquí para que tome otra perspectiva esta foto. Vean ustedes. Y este es nada más con el objetivo de que ustedes vean esta actualización y que la vayan practicando, sobre todo para las personas que les gusta la pintura, ¿verdad? Que volver sus fotografías como pintura. Esta es una forma muy sencilla de realizarlo. Vean cómo ya tenemos nuestra fotografía. Prácticamente parece una pintura que acabamos de realizar. Vean ustedes. Y de acuerdo a la creatividad de cada uno de nosotros, creamos nuestras fotografías. Por lo tanto, voy a ir al blanco y puedo manejar la opacidad de acuerdo a lo que yo quiera en mi fotografía. Fíjense lo que estamos logrando aquí. Y podría yo continuar manejando para ir cubriendo, vean, todo lo que es esta foto para que tenga un sentido como pintura e ir cambiando con los diferentes estilos, como vieron anteriormente, para crear algo fabuloso, algo creativo de nuestras fotografías que hemos tomado. Puse como ejemplo estas frutas porque se prestan para este ejemplo. Muy bien. En los últimos segundos de este tutorial aparecerán en pantalla cursos o videos que nosotros sugerimos que ustedes vean. Si les interesa alguno, háganle clic y se irán a la lista de reproducción correspondiente. También aparecen los logotipos de Licloni para que en este momento le hagan clic y se suscriban con nosotros. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 78 de Photoshop CC 17, las actualizaciones desde diciembre de 2015 a la fecha. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.